destruidos por el Estado mexicano. Es decir, muchos de ellos fueron asesinados, encarcelados, torturados. Es decir, el movimiento estudiantil para inicios de los 80, estoy hablando antes de los 70, prácticamente había desaparecido. Ya después tuvo ligeras recuperaciones, pero nunca tan extensas como esa década de la turbulencia de los 70. A finales de los 80 hubo uno de los movimientos grandes de la UNAM, pero fue de la UNAM. Luego fue la gran huelga a principios del siglo XXI, también de la UNAM, que duró casi un año, pero fue de la UNAM. Aquí estábamos hablando de movimientos que iban repercutiendo de una universidad a la otra, ¿sí? en especies de reacciones en cadena, como dicen los físicos nucleares, ¿sí? Es decir, esa época, México nunca había tenido una época de movimientos sociales tan intensos, pero sobre todo tan amplios. ¿Por qué? Porque en los 70s empezó como movimiento estudiantil y continuó como movimiento obrero, la insurgencia obrera de los 70s, donde estaban en parte a la cabeza los electricistas del ESME, que está ahora prácticamente desaparecido como sindicato, el movimiento campesino y el movimiento urbano popular, es decir, los cuatro grandes movimientos sociales articulados, y en esos movimientos jugando un papel fundamental los estudiantes, que eso es lo que se descubre en ese libro. Es decir, los estudiantes, una parte se fueron a la guerrilla, otra parte se fueron a las fábricas, metiéndose de obreros para agitar y dirigir las luchas, como en Telmex. En Telmex, el movimiento de Telmex fue encabezado por ex estudiantes, digamos, que se metieron de obreros a Telmex, pero así pasó en muchas fábricas, en las siderúrgicas también. Es decir, algo así como lo que Gramsci llama el intelectual colectivo de la clase obrera, curiosamente lo desempeñó en la insurgencia de los 70 el movimiento estudiantil, ¿sí? Una cosa muy extraña. No es que en otros lados estudiantes no se metieran, pero aquí se metieron muchos, gran cantidad, ¿sí? Como no se había conocido en otros lados, ni siquiera en el 68 francés o en el italiano, ¿sí? Entonces eso está reflejado en ese libro. Es decir, la protesta juvenil comenzó a activar los cerebros de los investigadores y de los teóricos. Es decir, cómo ellos en ciertos años se pusieron a la cabeza del combate contra el capitalismo. No los obreros vinieron un poco después en el ciclo ese que yo les dije, sino fueron los estudiantes. Pero ¿por qué los estudiantes? Si los estudiantes no son obreros, ni son estrictamente explotados en términos de economía política. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo social que no es explotado ni es empleado del capital en el capitalismo, pues dirija la movilización y la protesta en contra del propio capitalismo, ¿sí? Y entonces de ahí surgen los nuevos intereses por estudiar los movimientos sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el periodo anterior al 70 estaba muy concentrado en el movimiento obrero de muchos decenios o desde el siglo XIX, y el movimiento obrero pues había explicaciones en términos de la explotación, de la plusvalía, de cómo el capital intensificaba el trabajo o múltiples formas que se podían hasta cierto punto extraer del capital de Marx. Pero los estudiantes, ¿qué pasaba? Es decir, ellos no eran obreros ni creaban plusvalía, entonces ¿cómo podían ponerse a la cabeza? Y de ahí surgieron las teorías actuales que algunos de ustedes estudian de nuevos movimientos sociales, ¿sí? Que no existían. Estos no podían explicarse simplemente por los conflictos en la estructura, por ejemplo, capital-trabajo. Es decir, es una cuestión estructural que los obreros son explotados. No es una cuestión de que el patrón es buena gente o mala gente. Es decir, el capital necesita explotar, y si algún raro empresario dice no voy a explotar, pues la empresa quiebra, ¿sí? Es decir, el capitalismo necesita explotar estructuralmente, no tanto por cuestión de subjetividad del empresario, ¿sí? Es decir, no es una cuestión de ser buena gente o mala gente, ¿sí? Entonces
no se podía explicar algo así en los estudiantes, pues porque no eran empleados del capital, y entonces aparecen las dos grandes vertientes de las nuevas teorías de movimientos sociales. Uno es el de la movilización de recursos, no se los voy a explicar porque voy hacia la identidad, en donde la movilización de recursos dicen, sean estudiantes o no estudiantes, todo el mundo se mueve por su interés, y entonces todos tienen de alguna manera interés, y eso es lo que guía si se forma un movimiento social para luchar por sus intereses. La otra, el paradigma de la identidad, dice, no, los estudiantes se movilizaban no porque querían ganar algo, en el sentido mucho menos material, como puede ser una huelga que quiere ganar mejores salarios, sino querían crear identidad entre ellos, reconocerse como parte de un grupo social llamado estudiantes y lanzarse a la lucha en contra de lo que identificaban como sus enemigos, sobre todo identificado con el Estado, pero también con el capital. Entonces eso abre el panorama hacia la identidad, de tal manera que tenemos un nuevo panorama, yo diría desde los años 80 del siglo XX. Es decir, el concepto de identidad se vuelve ahora sí que un concepto de los más importantes en la teoría social, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba en los 60, los 50 o antes, ¿sí? Pero ahí hubo una circunstancia muy especial de por qué el surgimiento de los nuevos movimientos sociales. Ahí a los estudiantes, cuando se agotó el movimiento estudiantil, pues siguieron los movimientos feministas, los movimientos de gays, los movimientos ecologistas, el nuevo movimiento indígena. Es decir, los indígenas hacía tiempo en México que no se movilizaban y pues posteriormente han estado en actividad como un nuevo tipo de movimiento indígena, en donde la identidad entre ellos es muy importante, ser identidad de etnia, de raza, lo cual les da homogeneidad y decisión para la lucha en contra de enemigos, ¿sí? Entonces, todavía un tiempo continuó el interés por la identidad, porque entonces se dijo, sea movimiento obrero o cualquier otro de movimientos sociales, la identidad es fundamental para explicar por qué surgen. Es decir, si no hay identidad colectiva de sentirse parte de algo, de identificar a un mismo enemigo, ¿sí? De identificar las demandas que están teniendo, que es parte de la identidad del movimiento social, pues no hay movimiento social. De tal manera que el movimiento obrero no surge solamente porque hay explotación. Tienen que identificarse los obreros y lograr identificar al patrón como un enemigo, ¿sí? Que no siempre sucede en términos de la subjetividad del trabajador asalariado del capital. Entonces es un proceso de constitución de movimiento y no una consecuencia inmediata por la situación estructural. Y entonces en ese camino se está y no se ha abandonado, y yo creo que es correcto. Es decir, que influye la situación de explotación de los obreros, pues sin duda, pero mientras ellos no se sientan parte de lo mismo, lo van a individualizar y decir, es el supervisor el que me trae coraje, como si fuera un problema de coraje la relación capital-trabajo, el que no me quiere, el que me está castigando todo el tiempo, pues eso no es el trasfondo de la explotación capitalista. Y entonces mientras no identifiquen a su enemigo como el capital, entonces no hay movimiento obrero. El movimiento obrero requiere de la identidad también, como los otros movimientos sociales que no son obreros, ¿sí? Pero aquí hay una circunstancia muy peculiar. Como el neoliberalismo estaba avanzando, ¿sí? Y también estas reestructuraciones de las empresas, al menos de las más grandes, entonces surgen teorías que hablan de que si bien el movimiento obrero necesitaba identidad, los obreros, para hacerlo, sentirse parte de un colectivo, esto ya no va a ser posible. Es decir, surgen teorías pesimistas acerca de que el movimiento obrero pueda resurgir, ¿sí? Y estas son las teorías que se llaman de la fragmentación de las identidades, que tal vez algunos de ustedes han estudiado. La primera forma estuvo vinculada con las teorías del fin del trabajo. Estas teorías también han tenido mucho impacto, ¿sí?
pero son profundamente nocivas. Es decir, plantearon a principios de los 80 que el trabajo ya no era algo importante para la gente y mucho menos para constituir identidad. Es decir, que las identidades colectivas del trabajo ya no era posible establecerlas. ¿Por qué? Porque había nuevas ocupaciones. El que trabaja en call centers, pues después va a aparecer, no existía. Los cajeros de los bancos con internet se transformaron, ahora lo hacen a través de una suerte de computadora, las operaciones. Es decir, surgen con el capitalismo avanzado actual muchas ocupaciones que no existían, y con ello los trabajadores no se sienten identificados porque hay una heterogeneidad de ocupaciones. Están desde el que todavía utiliza el pico y pala en la calle para abrir ductos, hasta el que se la pasa enfrente de la computadora, y entonces son tan diferentes, tan heterogéneos, que nunca se pueden identificar, y por lo tanto ya no va a poder haber gran movimiento obrero en el futuro. Como ustedes pueden notar, el gran pesimismo de este tipo de teorías del fin del trabajo, porque en primera instancia el fin del trabajo no fue de que ya no va a haber trabajo, sino fue de que el trabajo ya no va a importar en la vida de la gente, ¿sí? Y que por lo tanto a partir del trabajo ya no se van a desprender movimientos para pues tener mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, seguridad social, etcétera, porque viene una época de individualización. Ustedes lo escuchan en muchos lados, el individualismo ha prosperado, y con eso una fragmentación de las identidades, las colectivas quebradas en múltiples pedazos, como si una botella de vidrio se hubiera roto en múltiples pedacitos de vidrio, y que no es posible, según estas teorías, volver a unificar. Entonces, esa era la primera generación en los 80. Todavía no tuvo mucho impacto porque las últimas oleadas del movimiento obrero en México en particular, que venía de los 70, todavía estaban presentes, y entonces los estudiosos pues no les prestaron demasiado atención. Pero para los 90 la situación cambió. Es decir, para los 90 el capitalismo neoliberal ya estaba afianzado en casi todo el mundo, ¿sí? De tal manera que muchos plantearon el fin de la historia. Se llegó al fin de la historia. Esa fue una famosa tesis de un japonés gringo, es decir, que trabaja en Estados Unidos, en donde planteaba el fin de la historia en términos de que ya no va a haber otros grandes cambios. Es decir, que se va a seguir hasta la eternidad el capitalismo neoliberal. Es decir, que se llegó al fin de los grandes cambios. Ese era el sentido del fin de la historia. Y que ya no iba a poder ninguna fuerza cambiar ese rumbo, porque iba en contra pues, de esa especie de ley divina de que el mercado es el que debe dominar en todos lados, ¿sí? Entonces estaba en su máximo apogeo el neoliberalismo. En estos momentos ya no está. Bueno, hasta el señor Trump ha cuestionado algunos elementos parciales del neoliberalismo, cuando él dice: vamos a proteger nuestra industria gringa, muy capitalista, de la competencia de productos mexicanos. Pues eso no es neoliberalismo, eso es hacer una medida proteccionista, no de mercado, no de libre mercado. Entonces comienza a crujir por muchos lados el neoliberalismo, pero hasta ahora. Aquí estoy hablando de los años 90. Y entonces en los años 90 parecía se llegó al fin, ya no hay más, de tal manera que el movimiento obrero, ya no habrá más movimiento obrero. Y entonces ahí vienen otras teorías sobre la fragmentación de las identidades, que ustedes tal vez han leído porque son libros de fácil lectura, no son muy serios como los de este autor Bauman, que tiene un montón de escritos sobre esto, ¿sí? Bueno, pero a la par el capitalismo a nivel del trabajo seguía haciendo su transformación, y entonces sobre eso me quiero centrar, y luego lo voy a conectar con las identidades
fragmentarias o que ya no se pueden constituir y ver qué tan cierto es esto. Y entonces, desde que se inicia la reestructuración y que curiosamente habría que dar alguna explicación, coincide con el establecimiento del neoliberalismo a nivel internacional. El concepto central de estos cambios capitalistas, pero ya a nivel del trabajo, es el de flexibilidad del trabajo, ¿sí? Pero esto desde el año 80, dice un investigador inglés, apareció el concepto de flexibilidad. Antes no se utilizaba, no quiere decir que no hubiera, pero no se le llamaba así, ¿sí? Pero a partir del 80 se vuelve pan de todos los días lograr flexibilidad. ¿Para qué? Para ser más productivos, para ser más competitivos, que es una de las maneras más importantes de lograr. Entonces, hasta la fecha, es decir, ya vemos de neoliberalismo, empezando con la Thatcher en Inglaterra o Reagan en Estados Unidos, pues 35 años o más de 35 años. Y todavía el concepto de flexibilidad del trabajo en los empresarios es central. No quiere decir que es lo único, pero en términos de relaciones laborales sí. Entonces, nada más para recordatorio, desde el inicio se establecieron 4 formas, a veces se decía 3, pero no nos interesa esa discusión. La flexibilidad numérica, que quiere decir las empresas grandes tienen que estar más libres para despedir a los trabajadores o para emplearlos dependiendo de las necesidades de la producción, porque todos ustedes saben que las necesidades de la producción pues pueden ir cambiando de acuerdo al mercado del producto. Es decir, hay momentos o periodos donde se necesitan más trabajadores, otros donde menos, dependiendo de cómo van las ventas. Y eso, desde el punto de vista del capitalista, es cierto, eso le resulta más conveniente. Pero ¿qué obstáculos tenía el despedir? Bueno, el primer gran obstáculo, la ley laboral. Es decir, si la ley laboral pone tales limitaciones, pues entonces hay que ir contra la ley laboral. Y de hecho, el ataque contra la ley laboral empezó casi desde que empezó el neoliberalismo, ¿sí? Desde los años 80. Y fue un proceso, no se imaginan, tan complicado, porque nos tocó estar metidos en el mole de la discusión, e incluso con los diputados y demás. Fue complicadísimo porque hubo muchos momentos que se calentó, se enfrió un poquito, se volvió a calentar, hubo varios proyectos, el PRD tuvo uno, el PAN tuvo otro, el PRI armó otro, que fue el que finalmente quedó, y se tardó la reforma de la ley laboral. Es decir, de los 80 que empezó el neoliberalismo hasta 2012, cuando estaba terminando Calderón y iba a iniciar Peña Nieto, pues ahí se aprobó la nueva ley laboral, ¿sí? Ese es otro tema, habría que discutirla, tendrían que conocer qué es lo que cambió, ¿sí? Pero sin duda que cambió en el sentido neoliberal y en el sentido de la flexibilidad del trabajo. Entonces, la numérica también puede estar limitada por contratos colectivos. Ustedes saben, está la ley laboral, están los contratos que no contradicen o no deben contradecir a la ley laboral, pero que meten otras prestaciones, otras regulaciones adicionales a la ley laboral. Y entonces en el contrato pues puede haber más limitaciones a que los trabajadores sean echados, ¿sí? Y entonces se trataba de flexibilizar los contratos. Y eso fue lo que pasó. Es decir, lo primero que se flexibilizó en México a finales de los 80 fueron los grandes contratos colectivos de trabajo de las grandes, muy grandes empresas. Los contratos de Telmex cambiaron, los de ferrocarriles antes de ser vendidos, el de Pemex cambió, el de las grandes automotrices cambiaron, el de las siderúrgicas cambiaron. Es decir, la flexibilidad realmente sí se inició en los 80 y de manera muy fuerte, pero el nivel sobre todo de los contratos colectivos. Es decir, tenemos otro tipo de contratos colectivos a los que teníamos antes de esa época de los 80 y sobre todo en lo que se llamó el periodo de sustitución de importaciones, que llegó hasta los 70. Es decir, ahí había otro tipo de contrato colectivo, me refiero con otras cláusulas, que yo en su momento la analicé
pues con cierto detalle de los cambios que había habido y luego qué pasaba en las medianas empresas o en las pequeñas, si es que lo tenían, y entonces, y también qué pasaba en el sector público donde no hay contratos colectivos. Ustedes saben, los burócratas no tienen contrato colectivo por ley, sino le llaman condiciones generales de trabajo, ¿sí? Pero no son contratos, aunque sí regulan trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Que de acuerdo a la ley, las condiciones generales de trabajo no son pactadas. Pactada quiere decir firman los dos, como en el sector público, y ahí va el nuevo contrato. Eso no quiere decir que no pacten, pero pactan informalmente, es decir, no porque la ley los obligue a pactar, y en algunos lugares del sector público pues ni siquiera pactan, sino simplemente dice la ley: la autoridad correspondiente emitirá las condiciones generales de trabajo. Ahí les va, ¿sí? Claro, a veces los sindicatos han conseguido pues ser tomados en cuenta, ¿sí? Pero no porque la ley obligue, como en el apartado A, en la Ley Federal del Trabajo, a firmar contrato. Es más, ese no es un contrato, ¿sí? Entonces estaban en ese sentido en peores condiciones. Entonces ese es otro tema que también lo hemos analizado, pero aquí no viene al caso. Y el famoso outsourcing, la subcontratación, en otros países le llaman tercerización. Tercerización en el sentido no del sector terciario de servicios, sino tercerización de que hay un tercero que le hace a la empresa actividades que antes hacían sus propios trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, ahora en la investigación que terminamos de industria automotriz, pues resultó que la muy anticuada planta de Ford en Cuautitlán, ustedes saben, ahí por donde está la caseta de cobro hacia Querétaro, hay una planta vieja de la Ford, ¿sí? Fue cambiada hacia el año 2003 de raíz, y una de las cosas que cambiaron de raíz fue el contrato colectivo, ¿sí? En el sentido que yo les decía, que había permanecido estancado, ¿sí? Pero no solo eso, sino que prácticamente todos los trabajadores de producción, no me estoy refiriendo al de vigilancia, al del comedor, de producción, en las líneas de producción, son trabajadores que no son de Ford, sino de una empresa Patito S.A. ¿Qué les parece? Es decir, la Ford no tiene ahí trabajadores legalmente, sino lo que tiene es dejar entrar a los de la otra empresa a que haga el trabajo que antes hacían los trabajadores de la Ford. Pero, pues, ¿qué más da? Dirán ustedes. Pues da muchísimo. ¿Por qué? Porque la subcontratista pues les paga mucho menos, les da menos prestaciones, les garantiza menos el puesto de trabajo, y tienen un tipo de sindicato de los que llaman de protección, que los trabajadores ni siquiera saben que existe. ¿Ven? Entonces importa muchísimo eso de pasarle a otros parte de las actividades que hacían sus propios trabajadores, ¿sí? Entonces ahí se dio un golpe así, pero macizo, en el pleno cerebro, y se desarticuló totalmente el sindicato, que aunque era de la CTM, como quiera tenía un contrato pues regular, ¿sí? Y como quiera los trabajadores, aunque manipulado, pues había elecciones, sabía que había elecciones. Aquí los trabajadores nunca saben si hay líder, quién es el líder, si firma un contrato, y tampoco si hay elecciones. Es decir, totalmente sindicato de protección. ¿Por qué puede existir eso? Dirán ustedes, está en contra de la ley del trabajo. Pues por el contubernio histórico que ha habido tan fuerte entre autoridades del trabajo, las gerencias, porque la gerencia está enterada de que hay ese tipo de sindicato, y también el gobierno en el nivel más alto, ¿sí? Y los líderes sindicales, este tipo de líderes sindicales, pues esos tipos de contratos son un simple negocio para ellos. No deberían de llamarse sindicatos, pero sí están registrados ante el registro de asociaciones, que es donde se registran los sindicatos. Entonces, legalmente sí existen, ¿sí? Lo que pasa es que nunca hacen asambleas, nunca comunican a los trabajadores, nunca les dicen, fíjense que el contrato cambió así, simplemente como si no existiera. Pero la paradoja es que legalmente sí existe. Y entonces eso también es parte de la flexibilidad, y que se va extendiendo en México mucho, y seguramente cada vez más.
Aquí les quiero mostrar algunas cifras para adornar la parte teórica que voy a continuar después. Es decir, la subcontratación en México, en el mundo, debe considerarse como una forma de flexibilidad del trabajo, de flexibilidad externa también se le llama, fuera de la planta, aunque a veces trabajan adentro pero con otra razón social, con otra empresa y otra gerencia. ¿Por qué? Porque no hay relación laboral entre contratante Ford de Cuautitlán y subcontratado, no hay relación laboral. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo entran ahí los de la otra empresa? Como una relación mercantil. Es decir, si alguien vende botellas de agua a la Ford y se los llevan sus trabajadores y los colocan en las oficinas, esa no es una relación laboral del que coloca el garrafón con la Ford, sino que es parte de la relación mercantil del que hace los garrafones con la Ford, que quiere decir te vendo garrafones, y entonces hacen un contrato de tipo civil, no de tipo laboral. Entonces yo me comprometo a comprarte tantos garrafones y tú a dármelos a tal precio. Y ese es el tipo de relación que hay entre la Ford y estas empresas subcontratistas. Es una relación civil, y por lo tanto los trabajadores de la Ford, estos que yo les dije, para ellos la Ford no tiene responsabilidad laboral. En todo caso los tiene la subcontratista, pero la subcontratista pues tiene las peores condiciones laborales, ¿sí? Incluyendo sindicato de protección. Entonces la subcontratación puede ser interna a la empresa, es el caso de la Ford que les digo. Ahí van los trabajadores, incluso van con su uniforme donde tienen Ford por aquí y por el otro lado Patito S.A. y se meten a la planta y comienzan a operar en la línea de producción, lo que antes hacían los trabajadores de Ford. Eso se llama interna con su contratación, pero puede haber externa, es decir, hay cierto tipo de procesos que se presta, por ejemplo la ropa, a que llévate la ropa, llévate las telas, todavía no ropa, te las llevas en tus camiones a tu planta y ahí hacen el corte y luego nos los devuelven. Eso también es subcontratación externa, ¿sí? Pero se ha complicado mucho más. Es decir, surgieron no hace demasiado tiempo en México, es de los 90, las famosas agencias de contratación de personal. Esto es todavía más sofisticado, ¿sí? La más famosa es una empresa gringa que se llama Manpower, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Manpower? Dice, yo empresa te consigo trabajadores, ¿sí? Te los consigo, pongo de alguna manera, difundo que se necesitan mecánicos o no sé qué, ¿sí? Y entonces van los mecánicos a mi empresa, ahí les pongo algún examen y digo, tú quedas contratado, pero ojo, no quedas contratado por Hewlett Packard de Jalisco, quedas contratado por Manpower. Y entonces, ¿qué significa eso? Pero Manpower no tiene instalaciones productivas, son puras oficinas. Entonces no va a trabajar en Manpower, sino le va a decir, mira, vete a la Hewlett Packard de Jalisco y ahí vas a trabajar, pero tú eres mi trabajador, no eres trabajador de ellos. Y por lo tanto, cualquier tipo de reclamación laboral de cualquier tipo, Hewlett Packard no tiene ninguna responsabilidad, sino la tiene Manpower, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo más sofisticado que ha surgido de subcontratación, agencias de contratación de personal, en donde no solamente se encargan de reclutar, porque podría haber una empresa que diga, pues yo aplico los exámenes y demás, y luego te los mando y ya son tus trabajadores. No, esa no es la idea. Te los mando, pero siguen contratados por mí y de manera individual, no hay contrato colectivo, claro. Y la otra, no sé exactamente si surgió en Colombia, pero se extendió a partir de ahí, que son las cooperativas de trabajo asociado, que en México todavía tienen limitada presencia. ¿Cómo surgieron estas cooperativas? Digamos, trabajadores corridos de empresas.
Entonces los trabajadores corridos de empresa, la propia empresa les dijo, bueno, miren, una alternativa es que formen una cooperativa. Una cooperativa no es una organización laboral, no está en la Ley Federal del Trabajo, no pueden encontrar un inciso que diga cooperativas, sino es parte del derecho civil, ¿sí? Y entonces el derecho civil pues quiere decir ahí no hay responsabilidades laborales. Entonces ustedes aquí, nosotros podemos en este momento suspender la conferencia y decir, nos declaramos en la asamblea para formar una cooperativa y bueno, les traigo unos estatutos, hay que tenerlos y votamos y yo me propongo de presidente de la cooperativa, me nombran y entonces nos vamos con toda la documentación ante un notario público, ¿sí? Es decir, las cooperativas no se registran como los sindicatos o en juntas de conciliación o el registro de asociaciones, sino ante notario público. El notario público no es un funcionario laboral. Entonces formen una cooperativa y ofrézcanme hacer ciertas tareas a mi empresa. ¿De qué manera? Pues como si fuera un subcontratista, pero la diferencia es que ahora es de ustedes los trabajadores. Y entonces se dan fenómenos muy graves en donde los propios cooperativistas, siendo dueños, no están a cargo de un patrón, pues no son dueños, pues dicen, bueno, nos ofrecen nada más tanto por hacer tales reparaciones, ¿sí? Y entonces, pues ni modo, nos toca muy poquito y pues nos tenemos que apretar el cinturón. ¿Por qué? Porque no podemos reclamarle al patrón que nos dé más, porque no es una relación obrero-patronal, sino simplemente si no quieren aceptar que tal servicio se les dé tanto dinero en bloque, pues entonces nos buscamos otros, dice la empresa. Y entonces esta es otra forma muy peculiar de subcontratación que ha surgido. Y la otra, que en México tenía algunos antecedentes